Como muchos de vosotros ya sabréis, Portugal es una república, y lo lleva siendo desde hace más de 100 años. Sin embargo, no siempre fue así, y la tradición monárquica portuguesa se remonta hasta el siglo XII, cuando nació como escisión del Reino de León. Por ello os voy a contar qué sucedió con la familia real portuguesa y sus descendientes, el estado actual de la institución monárquica y los apoyos que tiene el presente, además del papel político que desempeña y su potencial. Toda la información e investigación que sustenta este vídeo se encuentra en mi trabajo de final de grado titulado La vigencia del movimiento monárquico portugués en el Portugal republicano del siglo XXI, el cual pude realizar durante mi estancia en Lisboa de 2 años, que me permitió hacer un trabajo de campo, conocer en profundidad la lengua y cultura portuguesa para tener acceso a lecturas originales y conocer desde dentro el actual movimiento monárquico portugués. Ahora sí, ¡comenzamos! Contexto histórico. La Casa Real que gobernaba en Portugal antes del golpe de Estado republicano de 1910 eran los Bragança, una dinastía que subió al trono en 1640 tras la secesión del Reino de Portugal de la monarquía hispánica. En el canal tenéis varios vídeos en que explico este periodo más al detalle. Pues bien, don Manuel II, el último rey de Portugal, se tuvo que exiliar en Inglaterra y aunque contrajo nupcias en el exterior, nunca llegó a tener descendencia, situación que obligó a establecer contactos con la otra rama exiliada de los Bragança en Brasil tras su muerte, convirtiéndose don Duarte I en su sucesor. Y ahora es cuando llegamos a la persona más importante, don Duarte Pío o don Duarte, que es como nos referiremos a él a lo largo de todo el vídeo, hijo de don Duarte I y de doña María Francisca de Orleans, y que es el jefe de la Casa de Bragança desde el fallecimiento de su padre en 1976 hasta el día de hoy. Antes de continuar, vamos a conocer un poco más esta figura que, de instaurarse hipotéticamente la monarquía en Portugal, pasaría a ser el nuevo jefe de Estado, como lo es Felipe VI en España. Un pretendiente comprometido. Si bien es cierto que el cabeza de la Casa de Bragança no tiene ningún tipo de poder, esto no ha hecho que dejase de prestar servicios a su país y de comportarse de acuerdo con la figura que representa. Podríamos decir que ha dedicado su vida entera a la causa monárquica, a ideales patrióticos y a acciones de solidaridad. Por ello, nunca tuvo empleos remunerados ni hizo negocios que pudieran comprometer su independencia o crear un conflicto de interés. Según él destaca en entrevistas, lleva una vida modesta y su única fuente de ingresos son las rentas que recibe de algunos pisos alquilados en Lisboa. Entre sus principales acciones se encuentra la de representar al país en exterior y tejer unas mejores relaciones con el mundo lusófono. En definitiva, es como una especie de embajador dentro de la CPLP, es decir, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Si tuviésemos que concretizar alguna obra relevante, sería su contribución como mediador en el proceso de autodeterminación de Timor Oriental, excolonia portuguesa desde 1975, tras la ocupación de Indonesia, además de la iniciativa Timor 87 que presidió y que se encargaba de recaudar fondos para los refugiados timorenses residentes en Portugal. Su ayuda fue tal que en 2011 el Parlamento de Timor Oriental le concedió la nacionalidad timorense por los altos servicios prestados a la patria. Radiografía del movimiento monárquico. Un buen indicador del estado de salud del movimiento monárquico es el apoyo que tiene entre los portugueses. Por ello nos ayudaremos de sondeos realizados en Democracia. En 1985 se publicó en el periódico portugués Público, sí, se llama igual que el nuestro, un barómetro sobre la opinión de los portugueses acerca de sus preferencias por la monarquía o república, sin pensar en el caso portugués. El resultado fue que el 16,8% de los portugueses estaba a favor de la monarquía y el 61,1% a favor de la república. El otro 22,1% restante no sabía o no respondía. Y aunque resultados igualmente desfavorables para la monarquía se han ido sucediendo en 1995 y posteriormente en 2010, la cosa cambia cuando se pregunta específicamente por la figura de don Duarte, que goza de gran simpatía y de popularidad. En el mismo sondeo de 1985 que citábamos anteriormente, también se preguntaba quién debería ser el rey, en el caso de que el pueblo portugués escogiese la monarquía. Las dos opciones con mayor éxito entre los encuestados fueron don Duarte Pío, el actual jefe de la Casa de Bragança, y Mário Soares, que para los que no lo conozcáis, fue fundador y militante del Partido Socialista Portugués, además de haber sido uno de los principales artífices de la mudanza de régimen tras la caída del salazarismo. Ganó las primeras elecciones democráticas celebradas en Portugal y más tarde ocupó el cargo de presidente de la República. Pues bien, el 65,2% estaba a favor de que el rey fuese don Duarte Pío, frente al 22,8% que optaría por Mário Soares. Y nuevamente se volvió a constatar la imagen positiva que tienen los portugueses del pretendiente al trono en 1995, ya que el 46% de los encuestados frente al 33% afirmaban que don Duarte sería un buen rey si Portugal no fuese una república. A pesar de que en Portugal no haya un debate intenso promovido por los partidos políticos con representación parlamentaria sobre si Portugal debería ser una monarquía o una república, no significa que no existan partidarios de una monarquía parlamentaria o que no haya un partido propiamente monárquico. El principal partido político monárquico que se presenta a las elecciones es el PPM,
Partido Popular Monárquico, y defiende la instauración de una monarquía representativa. Este obtuvo sus mejores resultados en las primeras elecciones en democracia tras la caída del Estado Novo, pero desde finales de los 90 hasta ahora ha estado de capa caída. En algunos comicios se ha presentado en coalición junto al Centro Democrático Social, un tradicional Partido Demócrata Cristiano, y junto al Partido Popular Democrático o Partido Socialdemócrata, prefiriendo el uso de este último término y eso que se supone que es el centro-derecha, como el PP en España, llamándose socialdemócratas, aunque sorprenda. No obstante, es el partido más débil de la coalición y en las últimas elecciones de 2024 no han obtenido ningún escaño. Antes de continuar, me gustaría aclarar que don Duarte no está ligado a ninguno de estos partidos políticos, a pesar de que uno de ellos sea monárquico y los otros dos tengan simpatizantes entre sus filas. El duque de Braganza siempre se ha mostrado apartidario y defiende una monarquía transversal que represente al conjunto de todos los portugueses. Bodas reales. Aunque no me quiero detener mucho en la boda de la hija de don Duarte, doña María Francisca de Braganza, porque ya tenéis un vídeo en el canal donde documentamos todo en directo, sí que considero que es un buen termómetro para comprobar el estado de salud del que goza la Casa Real Portuguesa. Por ello destacaremos algunos puntos. La boda no pasó desapercibida ni mucho menos. Fueron altos cargos políticos portugueses como el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, el alcalde de Lisboa y dos ex primeros ministros de Portugal, entre otros. Sin olvidarnos de otras personalidades de la aristocracia y realeza europea como el archiduque Jorge de Habsburgo, la gran duquesa María de Rusia de la dinastía Romanov o el gran maestre de la Orden de Malta. Asimismo, los medios de comunicación portugueses se hicieron eco del evento y fue retransmitido por la TVI, convirtiéndose en la emisión más vista de todo el día en la televisión portuguesa. En cuanto a España, no podemos destacar un gran interés, quitando algunos artículos del Mundo o del País. Finalmente, debemos tener en cuenta que esta es la segunda boda que se celebra en suelo portugués desde 1886. La primera fue la de don Duarte con Isabel en 1995 en el Monasterio de los Jerónimos en Lisboa. Por tanto, podríamos decir que la democracia ha permitido el acercamiento de los Braganza a los portugueses, porque la familia real se pasó una gran parte del siglo XX exiliada. Una monarquía para el siglo XXI. Ahora llegamos a la parte más política del TFG, donde veremos cuál es la posición del movimiento monárquico portugués, concretamente de la Causa Real, la única asociación oficial y reconocida por el duque de Braganza. Además, veremos cuáles son los motivos que impiden la implantación de la República en Portugal y cuál es la visión que se tiene de la corona española. ¿Democracia y monarquía? La visión tradicional del republicanismo portugués. Entre los 5 países del mundo con los índices democráticos más altos según el Democracy Index de The Economist, 3 de ellos son monarquías parlamentarias: Noruega, Nueva Zelanda y Suecia. Y entre los 5 menos democráticos del mundo se encuentran repúblicas como Corea del Norte. Ahora bien, es evidente que correlación no es causalidad, y el hecho de que varios de los países más democráticos del mundo sean monarquías parlamentarias no significa que esta forma de gobierno garantice necesariamente un mejor funcionamiento de las instituciones, pero del mismo modo tampoco podemos inferir que la república es sinónimo de sistemas más democráticos. Sin embargo, se asocia la monarquía con autoritarismo, oscurantismo y atraso sin tener ningún tipo de sustento. Y aunque esto no es exclusivo de Portugal, resulta bastante curioso que la Segunda República Portuguesa, la cual fue implantada tras el golpe de Estado de 1926, permaneció durante la dictadura salazarista. Una segunda república que sustituyó mediante un golpe de Estado a una primera república que había sido instaurada en 1910 por los mismos medios. Esto solo es entendible sabiendo que las élites políticas, académicas y culturales siguen bebiendo de los ideales de la Revolución Francesa. Así se ha ido transmitiendo de generación en generación una visión revolucionaria y maniquea a la política, dividiendo entre la derecha, que estaría formada por el monarca y una camarilla de privilegiados, y la izquierda, que representaría al pueblo igualitario. Este reduccionismo sigue operando en la cabeza de muchos portugueses, y no solo, también de españoles, activándose cuando se menciona la palabra monarquía. En cambio, la república representaría la modernidad y el progreso, que vendría a arrojar luz sobre las sombras del antiguo régimen. Un marco conceptual que se vio potenciado por la Revolución de los Claveles, capitaneada por la izquierda revolucionaria, entre los que se encontraba el Partido Comunista Portugués y el Partido Socialista, liderado por Mário Soares, que ya hemos mencionado anteriormente, el cual estuvo exiliado en París, que acabaría ganando las primeras elecciones, siendo vital su contribución en el asentamiento de las bases del nuevo régimen, por una instauración monárquica reformista. Si analizamos la propuesta para la restauración de la monarquía en Portugal de la Causa Real, la principal asociación monárquica del país, veremos que están muy alejados de maximalismos. Ellos son conscientes de que no se puede volver a tener un rey de un día para otro. Y así me lo hizo saber su presidente, João de Lancastre y Tábora, transmitiéndome que monarquía y república no eran totalmente incompatibles entre sí. Aquello que se pretende es buscar un encaje de la Casa Real dentro del Estado portugués, proponiendo una república coronada como una etapa intercalar, antes de llegar de forma gradual al objetivo final, que sería la monarquía parlamentaria. El propio pretendiente al trono, don Duarte, también explica a los monárquicos que el objetivo no es tumbar la república y sus instituciones, sino dar un rey a la república.
y esta forma de razonar se ve reflejada en sus posturas sobre la bandera e himno actuales de Portugal que los cambió la República con su llegada en 1910. Es decir, la bandera blanca y azul que existía por la verde y roja que todos conocemos hoy en día. Él no los cambiaría porque muchos portugueses se sienten identificados con ella y han servido a su país con esa bandera, al igual que con el himno, por lo que no se siente incómodo con ellos. En términos prácticos, el caballo de batalla de los monárquicos ha sido la inclusión del duque de Braganza dentro del protocolo de Estado, no siendo necesario prescindir del presidente de la República o apartarlo. Esto consistiría en cambiar las reglas de protocolo para que la familia real ocupe un lugar relevante en visitas al exterior oficiales, representación institucional y otros actos. Don Duarte sería como una especie de embajador en el exterior, algo que ha hecho a lo largo de toda su vida, pero con todo el poder simbólico que le confiere representar una institución que ha formado parte de la cultura e historia de los portugueses durante siglos y que no tendría color político. España como modelo. El duque de Braganza pone como ejemplo el modelo español, el cual dice admirar, y las acciones que se le presuponen al rey de España están en línea con lo que defiende don Duarte, la figura de un rey que reina pero no gobierna. Además, destaca el papel tan importante del rey Juan Carlos durante la transición española y en el 23F, reforzando la democracia y protegiéndola. Un parecer que ha sido compartido por muchos portugueses. En el sondeo de 1985, ya mencionado anteriormente, también se preguntó que de todos los monarcas europeos cuál era para sí el ideal. La respuesta fue contundente y el 48% de los portugueses optaron por el rey Juan Carlos, situándose en primer lugar, seguido de la reina Isabel II de Inglaterra, que obtuvo el 35,4%. Unos datos que no son tan evidentes si tenemos en cuenta que Portugal e Inglaterra mantienen la que es considerada la más antigua alianza diplomática del mundo, el Tratado de Windsor de 1386. De todas formas, podríamos decir que en Portugal ha habido una cierta simpatía juancarlista. No olvidemos que el rey emérito pasó su infancia y adolescencia en la localidad portuguesa de Estoril, cercana a Lisboa. La Casa Real portuguesa no ha perdido de vista los movimientos de los Borbones españoles. De hecho, don Duarte estuvo en la boda de Felipe VI y Leticia en 2004. Sin embargo, en el sentido opuesto, se ha afeado desde medios de comunicación como El Mundo que la Casa Real española no haya enviado a ningún familiar o representante a las nupcias de doña María Francisca de Braganza, un gesto que no sería muy cordial con un país tan próximo y con el que se mantienen unas relaciones diplomáticas excelentes. Ahora bien, es cierto que el casamiento coincidió con el juramento de bandera de la princesa de Asturias, doña Leonor, y que según pude conocer de primera mano gracias a la causa real, la no asistencia de representación española se debe más a la falta de previsión y a la relativa humildad del evento que a un eventual desprecio de la Casa Real española. Conclusiones. Tras haber analizado todos los apoyos de los que goza el movimiento monárquico portugués, no podríamos decir que existe un cisma entre monarquía y república, ya que esta última es hegemónica en todos los aspectos. Sin embargo, la imagen de don Duarte es muy positiva y genera simpatías entre los portugueses, un punto muy a favor para la causa monárquica, porque en una institución como la monarquía, la imagen que se tiene del soberano es crucial. Ahora bien, nosotros consideramos que no se ha explotado lo suficiente su imagen y trayectoria. La solución intermedia de la República Coronada y la inclusión del jefe de la Casa de Braganza en el protocolo de Estado podría marcar un inicio para dar más visibilidad a los monárquicos y una buena actuación del cabeza de la Casa de Braganza, don Duarte, ayudaría a generar un caldo de cultivo propicio para la defensa de sus ideales. Además, no habría una oposición tan frontal como si se restaurase la monarquía directamente y el número de portugueses proclives a esta medida aumentaría. Finalmente, la reciente boda de doña María Francisca de Braganza ha demostrado que hay futuro para el movimiento monárquico, no solo por la relevancia del enlace, sino por el compromiso de los hijos de don Duarte con el legado familiar. A lo que habría que añadir que existe un relevo generacional con raíces en el país, circunstancia de la que no se pudieron beneficiar sus antepasados durante el exilio, convirtiéndose en una oportunidad para estar más próximos de la realidad social, política, económica y cultural de los portugueses, para afrontar los retos complejos del siglo XXI. Antes de despedirme, me gustaría agradecer vuestra atención y animaros a leer mi TFG si os ha gustado el vídeo. Os dejaré un enlace para que accedáis a él en la descripción y también espero vuestras preguntas, dudas y comentarios. Un saludo y hasta la próxima.